Noches. Bueno, muy buenas noches. Veo que ya están Andrés Rojas, Daniel Sosa, Francisco San y John Rodríguez. Bueno, somos muchos más. Bueno, ¿Qué más, John? ¿Cómo me le ha ido? Andrés, silencie su micrófono. ¿Cómo van en esta cuarentena? ¿Sí, si han hecho algo, si han estudiado o nada? Activen su micrófono cuando vayan a hablar. sí, señor, claro, hay hartos trabajos que hacer. Ah, bueno, menos mal que se la pasan como entretenidos. Bueno, entonces el día de hoy vamos a dar una clase un poco pequeña. Como les decía que día, pues las clases van a ser muy cortas, la parte virtual, pero lo estamos acompañando con unos videos que estoy haciendo. Ayer les subí un video. Me gustaría saber si ya lo vieron, si ya lo estudiaron, si ya al menos lo vieron por primera vez. A ver, empecemos aquí haciendo una pequeña ronda con Andrés Rojas. ¿Qué nos dice Andrés? ¿Ya vio el video? No sé, ¿Por qué? porque estaba, pues, no había no había mirado la aula virtual ¿Y eso por qué y se... estaba haciendo otro trabajo. Es que estaba haciendo otro trabajo que me toca hacer, entonces, pues, me ocupó mucho tiempo. Ay, ay, ¿trabajo de qué, Andrés? Estoy haciendo un trabajo de inducción a la construcción, estaba leyendo un poco y haciendo otro de orientación vocacional. Ah, bueno. Entonces tienen que dedicarle tiempito al de lógica porque también toca a todas las materias. Daniel, Sí, señor, toca. Andrés, ¿usted dónde está? Yo soy quien. No le escuché bien. Procesos de recursos humanos, asegurando una adecuada alineación. Walter, por favor, apague su micrófono. Andrés, coménteme dónde, dónde usted está. Andrés, Señor, estoy aquí en Tuna. aquí en Tunja. Ah, perfecto. Listo. Daniel Sosa, Señor. apague su micrófono, Andrés, por favor. Sí, ya, profe. Los que no les digo que hablen, por favor, apaguen su micrófono. Daniel Sosa, Señor. ¿usted dónde está? Estoy en Ramiriquí, Boyacá. Ramiriquí, Boyacá, la tierra de las arepas. ¿Sí, sí hay buenas arepas o pocas? Sí, sí, sí. O por el tiempo de cuarentena les tocó comer pan? No, ya ahorita ya no.
No abren, pues como es como turístico. Sí, Vienen harto a comprarse unas arepas, entonces pues ya no las están haciendo ahorita. sí, sí, yo conozco allá. Bueno, ¿usted ya vio el video que se le subió? No, profe. Listo. Estábamos con Daniel, ya habló Andrés. Carlos Rodríguez. Buenas noches, profe. Buenas noches. Carlos, Lady, silencia el micrófono, por favor. Carlos, Profe, profe, buenas noches. ¿usted vive en Aló, Tunja? profe. No, señor, en Sora. Con razón que yo no conocía esa calle, en Sora, eso, dale cerquitica, es como si fuera Tunja. ¿Ya vio el video? ¿Cuál de todos, profe? El que le subí sobre la unidad 1. Sí, señor. Dificultades, En el ¿ninguna? transcurso de la clase. Pues ahí Pues vamos, ahí vamos. es que esa es la idea, que me vayan diciendo más o menos las dificultades para con eso podemos guiar una buena clase. Listo, Carlos, apague su micrófono. Francisco Sáenz. Sí, señor. Pues era sobre la tutoría de la clase pasada, ¿no? Sí, un poco más extenso, con una explicación más profunda. Listo. Apague su micrófono, Francisco. Daniel Sosa ya habló. Sí, señor. Jonathan Pineda. ¿Qué nos dice? Buenas noches, Fernando. John Hola, Pineda. Francisco. Jonathan Eh, Pineda. no, creo que solo es, no, es John Pineda, profesor. O John, lo leí mal. Pero a ver por qué. Sí. Francisco, John Rodríguez, que está. No, es John Pineda. Creo que soy el único Pineda ahí. John Rodríguez, sí. Acaba de perder. John Pineda, sí, señor. ¿Usted de dónde vive? Yo vivo en Tunja, pero trabajo en Huasca. En este momento estoy en Huasca, Cundinamarca. Listo. ¿Y cómo es la conectividad en Huasca? Pues me toca por el celular, casi todo por el celular, porque no tengo el portátil ni nada, entonces me toca todo por el celular. Bueno, Algunas en estos días se les va a pedir una información, porque parece ser que el gobierno va a dar unos planes bastante fáciles para los estudiantes, cierta comodidad, ciertos planes de internet, entonces esté pendiente de eso, porque creo que es una forma de la contingencia que el gobierno va a apoyar con unos planes de internet un poco baratos. Entonces estén pendientes de eso. El director de escuela, que acabamos de tener por reunión con él, nos dijo que le dijéramos eso a ustedes y que estuvieran pendientes, que él nos iba a enviar una comunicación para nosotros pegarla en las aulas. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿quién nos falta? Francisco Rodríguez ya habló. John Rodríguez. ¿Sí me escucha, profe? Sí, señor. ¿Dónde está usted? Bueno, en Chocontá, Cundinamarca. La conectividad, ¿qué tal? Pues más o menos. Vivo ¿Sí? en el campo. Vive en el campo, pero En el tiene su campo todo el internet. tiempo, sí. Sí, tengo internet por el celular. Ah, por el celular. Hijo de madre. Sí, señor. Bueno. Karen Ruano. Ahí se lleva, ahí se lleva. Ahí se lleva, sí, ahí se lleva. Eso sí está bien, ahí se lleva. Es que quiero hacer un sondeo a ver cómo es la conectividad de ustedes. Karen, Buenas noches, profe. ¿qué más, Karen? ¿De dónde nos habla? De Tunja. Ah, bueno, la conectividad excelente. Un poco. A veces por la noche se pone un poco lenta. Hay que cambiar de operador. Tal vez. Sí. Tal vez sea eso. Por la congestión. Sí, listo, Karen. Lady Rico. Bueno. Lady. Buenas noches, profe. Sí, Buenas señor. noches. ¿De dónde nos habla? De Arcauco, profe.
Ah, es allí cerquita. Sí, Allá es, señor. quiero que hacen, allá hacen arepas, ya hacen almojábanas, sí. Almojábana y queso. Sí. Sí, Conectividad. señor. Pues, profe, del celular ¿Usted vive en el pueblo o en el campo? en el pueblo, pero hay una dificultad con el internet del municipio, entonces estamos con los datos del celular. Con plan de datos. Sí, señor. Listo. Walter. Por ahí veía a Walter. Creo que apagó la cámara. ¿Qué más, profe? Hola, Walter. ¿Desde dónde nos está hablando? De acá de Tunja. Ah, bueno, conectividad buena. ¿Ya vio el video? No, no, señor. ¿No lo ha visto? Ah, yo ¿Cuál para video, berraco, perdón? ya. ¿Cuál video? El que les subí sobre la primera parte de la unidad 1. Sobre Ah, no, sí, sí, proposiciones. sí. Ese ya. Sí, sí, señor. Listo, tienen que... ¿Quién falta? Jenny Urián. Jenny. No, Jenny tal vez se conectó y se fue a tomar chocolate. Bueno, Parece. sí, parece que eso fue lo que pasó. La idea es sencillamente que ustedes... Buenas noches, profe. Aquí Buenas estoy, noches. aquí estoy. ¿Desde dónde nos habla? De Tunja. Ah, bueno, ¿ya vio el video, el último que se les pegó? Sí, señor. Ah, bueno. Fíjense que en ese video hay una parte donde se les explica un ejercicio, dos pues, ejercicios básicamente, que se montan con palabras. Y la idea es pasarlo a un lenguaje matemático, un lenguaje simbólico, que lo pasamos identificando cada una de sus proposiciones simples para después hacer ya la proposición compuesta. Y el segundo ejemplo que se les coloca es un ejemplo con las mismas proposiciones simples, pero escrito de otra forma. Entonces ya utilizamos otro lenguaje mucho más sencillo que el primero. Buscamos nosotros nuevamente nuestra fórmula matemática, hacemos la tabla de verdad y como resultado vemos que las dos tablas de verdad que obtuvimos son las mismas. Entonces son dos tablas equivalentes. Para demostrarles que con las mismas proposiciones uno puede montar diferentes lenguajes, diferentes argumentos, porque después vamos en una parte, entrar a lo que son pues los silogismos. Entonces montamos diferentes argumentos, pero que hay ocasiones que son muy complejos y es difícil como analizarlos. Y hay unas ocasiones que son muy sencillos y el análisis es supremamente fácil. Eso es lo que se les quiere demostrar y la idea que les doy es tratar de buscar hasta donde sea posible lenguajes escritos de la manera cotidiana, pasarlos al lenguaje simbólico y al dar su valor de verdad. Eso es una práctica que se utiliza en las ciencias y que se utiliza muchísimas veces hasta en la construcción. El día de hoy, la idea es dar una temática sobre conjuntos para el día sábado. Para el día sábado, vamos a hacer ejemplos el día sábado. El día sábado, la sesión la tenemos de 7 de la mañana a 8. No les pegué el enlace aún para que no se confundiera tanto con el enlace de hoy. Entonces, el enlace de hoy ya desaparece mañana y aparecerá la nueva invitación para el día sábado de 7 a 8 de la mañana. Entonces, ¿qué es un conjunto? Si vamos a definir lo que es un conjunto, pues nos toca a nosotros recurrir a cosas muy sencillas. Un conjunto básicamente es la agrupación de elementos que cumplen por lo menos una propiedad. En lenguaje común y corriente, en primaria o en bachillerato, nos decían que un conjunto era la agrupación de elementos de la misma especie. Sí, puede ser una definición acertada, pero creo que la definición más acertada para nosotros en este momento es decir que un conjunto es
unos elementos que cumplen propiedades afines. Por ejemplo, el conjunto de los ladrillos. Pues el conjunto de los ladrillos son muchos. Y ladrillo es una propiedad. Pero si yo digo el conjunto de los ladrillos cerámicos, ya son dos propiedades que debe cumplir. Y si digo el conjunto de los ladrillos cerámicos, no sé, yo de esto poco sé, pongámosle verdes. Entonces ya son tres propiedades que debe cumplir. Entonces lo que les quiero dejar claro es que para que se defina perfectamente un conjunto, yo debo ver qué propiedades son las que quiero que cumpla cada elemento, y con base en las propiedades que cumple cada elemento, entonces puedo introducirlo dentro de ese, puede incidir dentro de ese conjunto. Listo. Los conjuntos generalmente nosotros los denotamos por letras mayúsculas. Siempre utilizamos letras mayúsculas. Siempre. Entonces las letras que utilizamos son las mayúsculas para denotar conjuntos. Pero cuando voy a denotar sus elementos, entonces para elementos, los elementos los hago con letras minúsculas y los separo por comas. Entonces, no olvidemos que los conjuntos son denotados por letras mayúsculas, mientras que los elementos los hacemos con letras minúsculas. Ahora, la cosa es muy sencilla. Yo quiero, entonces, ahora pintar un conjunto. Entonces, un conjunto nosotros generalmente utilizamos figuras geométricas. En especial, utilizamos figuras circulares o figuras elípticas, en especial. Estos se llaman los diagramas de Venn. Estos diagramas de Venn puede ser así, puede ser un redondete, que sea una figura pues así, pues como geométrica. En muchas ocasiones podemos inclusive utilizar hasta un cuadrado, no hay ningún inconveniente, o un rectángulo, no hay ningún inconveniente. Generalmente estos de acá se llaman diagramas de Venn, en honor a alguien al señor Venn, que fue el que los inventó, diagramas de Venn. Y hay otras formas pues de representar como un conjunto. Un conjunto también se puede hacer por diagramas de árbol. Diagrama de árbol es que aquí yo coloco el conjunto A y aquí debajo de este A coloco sus elementos, sin colocarle ningún dibujo, nada de eso, sino sus elementos van a ir todos aquí abajito, todos los voy a colocar ahí abajito, por ejemplo, el elemento A, por ejemplo, el elemento B, por ejemplo, el elemento C, en fin. Estos son diagramas de árbol. Esos son pues, los diagramas de árbol. Estos. Y estos son los diagramas de Venn. Entonces, aquí en los diagramas de Venn, la cosa es muy sencilla porque yo coloco la letra, el nombre del conjunto aquí en la parte de afuera. Y aquí por dentro coloco sus elementos. Es decir, que aquí le colocaría A, por aquí le colocaría el B, por aquí le colocaría el C. ¿Sí ve? Esto es una representación en diagramas de Venn y esto es en diagramas de árbol. Cada uno tiene sus ventajas, porque cuando veamos funciones, para las funciones la mejor representación es un diagrama de árbol. Y aquí puedo establecer más funciones. Y para una relación, cuando veamos relaciones, la mejor representación para una es los diagramas de Venn. Entonces, básicamente, eso es un conjunto. Nosotros ¿para qué? Para poderlos escribir, escribimos los conjuntos en corchetes. Si los conjuntos hacemos corchetes. Profe, una pregunta, qué pena. ¿Hasta ahí está claro? Profe, una pregunta. No le escucho bien. Una preguntita. Cuénteme.
El del conjunto se llama diagrama de Venn, ¿cierto? De Venn, sí, señor. Sí, y el otro es diagrama de árbol. De árbol, sí. A ver, dice, era eso. Listo. Bueno. Ya, si yo quiero hacer una representación de un conjunto, entonces viene se me perdió fue el lápiz, para escribirles en lápiz. Podríamos entonces cerrar, después le cierro un momentico. La voy a cerrar un momentico. A ver si vuelve y me aparece el lápiz. Y se me perdió el lápiz. Ahora sí apareció el lápiz. Entonces, un conjunto, el conjunto A, por ejemplo, entonces yo lo voy a escribir de la manera analítica. Lo que yo hago es un corchete. Este corchete quedó como feo, ¿verdad? Hay que escribir en tablero y escribir aquí en una pizarra es un poco diferente. Bueno, hago el corchete y aquí por dentro escribo las letras. La letra A, la letra B, la separo con una coma, la letra C, en fin, hasta donde llegue y cierro el corchete. Un acto de fe les da a ustedes, ustedes son muy religiosos y yo sé que un acto de fe les da eso, que eso es un corchete. Entonces, de esta forma, nosotros escribimos los conjuntos de manera analítica. Esta es la forma para escribir un conjunto de manera analítica. Lo que yo coloco acá, lo puedo colocar en el diagrama de Venn. El A. Y aquí estaría A, aquí estaría B, y aquí estaría C. Listo. Básicamente es lo que debemos saber de un conjunto. Ahora, existen conjuntos, los conjuntos se clasifican en conjuntos unitarios, aquellos que solo tienen un elemento. Lo pueden escribir en los apuntes. Conjuntos unitarios son los que solamente poseen un elemento. Conjuntos finitos son todos aquellos en los cuales yo puedo contar sus elementos. Conjunto de carros, yo puedo contar cuántos carros hay. El conjunto de los estudiantes de lógica, puedo saber cuántos estudiantes de lógica hay a través pues, de la estadística. Entonces está el unitario, conjunto unitario. Unitario. Tiene un solo elemento. Me faltó uno del comienzo, pero ya, bueno. El conjunto vacío. El conjunto vacío es aquel que carece de elementos. Hay muchos que este conjunto dicen que no existe, porque es que nosotros nos ponemos a pensar la definición de un conjunto, observen que es aquel que agrupa elementos con propiedades afines, y si no hay ningún elemento, ¿qué propiedad puede tener? Conjunto finito. El conjunto finito es aquel que le puedo contar sus elementos. Y el conjunto infinito, aquel que yo no puedo contar la cantidad de elementos que tiene. Infinito. O me es muy difícil contar la cantidad de elementos que tiene. Por ejemplo, la cantidad de, qué sé yo, granos de arena que hay en la Tierra. Sería una misión titánica poderlos contar. La cantidad de sistemas pues, solares que tiene pues, el universo. Hasta este momento no podemos saber ni siquiera hasta dónde va pues, el sistema, hasta dónde va pues, el universo. Mucho menos podríamos contar cuántas estrellas hay. Se calcula que son más de 100 billones pues, de estrellas. Se calcula. Pero eso es una parte visible. Y lo que aún no nos ha llegado, pues la información es muy difícil. Hay un conjunto muy particular, que es el conjunto universal. Conjunto universal. El conjunto universal, sencillamente, es aquel que tiene todos los elementos de una categoría, de una clase, de una propiedad. Por decir, la cantidad de estudiantes de lógica de la UPTC, ese sería el conjunto universal. Y ustedes, como estudiantes de lógica de la FESAD, sería una parte del conjunto universal. Entonces hay que tener muy claro eso.
Este conjunto se trabaja muchísimo, muchísimo, y ahorita que lo que definamos las operaciones, vamos a trabajarlo. Listo. Ahora, operaciones entre conjuntos. Entonces, la primera operación que se tiene entre conjuntos, básicamente, operaciones. Bueno, la primera operación es la unión. ¿Qué es la unión? La unión básicamente es agrupar los elementos de uno o más conjuntos. La unión. Y la unión es la agrupación de los elementos. El símbolo de la unión, unir, unir, mire, unir. Esto es el símbolo de la unión. Entonces, si yo tengo dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, y uno mis elementos, los uno, es el que me abre un conjunto C, y ese conjunto C básicamente va a estar dado por todos los X tales, esta línea, el símbolo, ese símbolo, quiere, pues lo que quiere decir es tal. Ese símbolo lo que quiere decir es tales que X pertenecen a, estoy uniendo los conjuntos, o sea, puede estar en cualquiera de los dos conjuntos, o, fíjese que utilicé un conector lógico, X pertenecen a B. Esta es la definición analítica de lo que es la unión. Listo, ahí está la unión. Entonces, los X que pertenecen a A, o aquí hay un conector lógico. Fíjense que ese conector lógico, si ustedes se acuerdan de la tabla, es verdadero cuando cualquiera de las dos es verdadero. Entonces puede estar en cualquiera de los dos conjuntos. Eso es la unión. Si hacemos un diagrama de Venn, la unión sencillamente es esto. Aquí está el conjunto A, aquí está el conjunto B, y la unión sería todo esto. Todo esto, mire. Todo esto. Uy, me pasé. Todo esto, mire. Todo lo que existe entre los dos conjuntos. Entonces echémosle para abajo también. A ver si me vuelvo a pasar. Listo. Eso sería la unión. Serían todos los elementos que tiene A y B. No necesito repetir. Si en A hay un elemento y en B también, no necesito yo repetirlo. Necesito escribirlo una sola vez. No necesito repetirlo. La otra operación es la intersección. Profe, Cuénteme. ¿ese O se puede reemplazar por un I? Esta de acá, no señor. Toca necesariamente un O. Ya, tranquilo que ahorita le utilizo el I. La intersección. La intersección. Intersección. La intersección son básicamente los elementos comunes. Entonces el símbolo es este. La misma U, pero para el otro lado. Aquí es una U para arriba y aquí es una U para abajo. Yo no sé por qué varios le dicen que símbolos de la intersección. Hijo de madre, estamos sobre el tiempo. Me acaba de llegar un mensaje aquí que ya llegaron los 40 minutos. Es que nada más da 40 minutos de tiempo para hacer la charla. Digamos, a ver si se cae. Yo no sé por qué dicen que esto de acá es una herradura y esto no. Y me volteo para el otro lado y veo la misma vaina. Oye, está buena arepa, Walter. Entonces me volteo para el otro lado y la misma vaina. Está prohibido comer en los salones de clase. Entonces, si yo tengo dos... Qué pena, profe. No, fresco, hombre. Yo tengo que voy a ver si me echo una arepa. Fresco. La intersección. Entonces, fíjense que si yo hago A, ojo, son los elementos comunes. Entonces, si yo hago aquí un diagrama de Venn,
aquí está el A y aquí está el B. Esto es el conjunto A y este es el conjunto B. Elementos comunes. Los únicos elementos comunes que son estos de la mitad. Estos solos de la mitad. No más. Esos son los O sea, los únicos. que se repiten. Los que se repiten, exacto. Los que están tanto en A como en B. Como en B. Los que comparten. Entonces, ahora sí, A intersección B es igual al conjunto dado por los X tales que X pertenecen al conjunto A, ahora sí, y X pertenecen al conjunto B. Fíjese que en este momento, para la intersección, necesariamente tenemos que utilizar el I, porque el I es verdadero exclusivamente cuando las dos proposiciones son verdaderas. Es decir, cuando aparece en A y aparece en B. De ninguna otra forma de hacerlo. Cuénteme. No, eso era lo que le iba a preguntar. O sea, en la unión siempre se pone el O y Sí, en la señor. intersección el I. Siempre el No I. más. No más. Con eso basta. Eso es para... Entonces, si nos hablan de que qué conector lógico está para la unión, es la, ¿cómo se llama esa O? La disyunción. Y el conector lógico para la intersección, ¿cuál es? La conjunción. Listo. Entonces, ahí ya van dos operaciones. Está la unión y está la intersección. Entonces, vamos nuevamente acá. Ahora, siguiente, la diferencia. La diferencia. La diferencia. Hay dos diferencias. Vamos a ver la primera de ellas. El símbolo es un menos. La diferencia realmente es lo que está en el primer conjunto, pero no está en el segundo conjunto. ¿Cómo, profe? Lo que está en el primer conjunto, pero no está en el segundo conjunto. Eso es diferencia. Entonces, si yo hago un diagrama de Venn, la diferencia sería esta. Aquí estaría A, aquí estaría B, lo que está en el primer conjunto y no está en el segundo. Miren. Esa sería la diferencia. O sea, quito todo el segundo conjunto, incluyendo la intersección que hay entre A y B. Bueno, de esta voy a escribir nuevamente la definición simbólica y de las dos siguientes va a quedar como tarea para que ustedes lo hagan. A diferencia B es igual al conjunto formado por los X tales que X pertenecen a A. Nuevamente opera el I, nuevamente, que es incluyente. Los X no pertenecen a B. Esa raya partiendo la pertenencia es no pertenece. Esto sería la diferencia. Fíjense que aquí se utiliza nuevamente el conector lógico I con el existencial negado. Una negación de el existencial. Ese existencial es uno de los criterios que hay en lógica. Estamos con la diferencia. Ahora vamos a ver la diferencia simétrica. Simétrica quiere decir que opera a ambos lados. Diferencia simétrica. Simétrica.
Bueno, es que aquí escribir no es tan fácil. Listo. Su símbolo, el que yo uso realmente para referencia simétrica, es un triangulito. Varios le colocan este triangulito al revés. Yo no estoy muy de acuerdo con este triangulito porque es que este triangulito al revés, cuando estemos nosotros en cálculo, ese triangulito es para las derivadas. Entonces de pronto se nos confunde con las derivadas. Y este triangulito es más acertado porque este triangulito es un operador, como dicen, de más baja frecuencia. Y lo que es la diferencia simétrica, si la diferencia es lo que está en el primero y no está en el segundo, pues la diferencia simétrica es lo que está en el primero y no está en el segundo, unido con lo que está en el segundo y no está en el primero. Entonces, vuelvo y repito, diferencia simétrica es lo que está en el primero y no está en el segundo, unido con lo que está en el segundo y no está en el primero. En pocas palabras, es la unión menos la intersección. Pues acá están mis dos conjuntos, el A y el B. Listo. Esto sería lo que está en el primero y no está en el segundo. Y esto sería lo que está en el segundo y no está en el primero. Todo eso que estamos sombreando sería la diferencia simétrica. Entonces, A, diferencia simétrica B, sencillamente es igual. Voy a escribirlo de forma A, unión B, diferencia A, intersección B. Esa sería la definición. Pues fíjense que ya, si me pongo yo a analizar, aquí hay una conjunción y aquí hay una disyunción. Sí. Sí, hay dos conectores lógicos definiendo la diferencia simétrica. Listo. El siguiente sería el complemento. El complemento. A ver si la podemos llevar al menos hasta la definición de las operaciones. Fíjese que habíamos hablado que nosotros podíamos utilizar una figura cuadradita, rectangular, como sea, también para los conjuntos. Pues la voy a utilizar para el conjunto universal. Generalmente al conjunto universal se le coloca como una U o también se le escribe con una E. Cualquiera de las dos nos puede decir que es conjunto universal. Dependiendo del libro, hay libros que utilizan la U, como el de Pinzón, y hay unas álgebras que utilizan el E. Tengo un par de álgebras que utilizan el E. ¿El complemento qué es? Es todo lo que coge todos los elementos de una especie. Entonces yo puedo sacar un subconjunto acá por dentro. Y este es el subconjunto A. Por decir, los números de 1 a 100. Y el conjunto universal